Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que sí prefirieron vacunarse a protegerse con detentes los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre el escapulario de Servando González. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine. En Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar de una película que hemos visto recientemente, pero que ya es una película viejita de 1968. Este capítulo forma parte todavía de nuestra programación de Helltober, nuestro ritual anual de películas de terror. Hoy vamos a hablar sobre la película mexicana El Escapulario de Servando González. Esta película yo ya había escuchado hablar de ella a lo largo de muchos años. Pues es una película mexicana, yo diría que famosa, porque sí, yo ya había escuchado, visto imágenes, pero nunca la había yo visto hasta que Paquito me la recomendó hace unas semanas. Entonces, esto como parte de nuestro ciclo anual de películas de terror en esta edición llamado Helltober Resurrection, vamos a hablar de El Escapulario, una película que no conviene que les platique yo demasiado de la trama, porque está llena de sorpresas, pero es una película de terror mexicana de una gran calidad. Eh, el director Servando González no es uno de los directores mexicanos más afamados, por así decirlo, de la historia, pero es un director con una carrera larga, es decir, es un director que comenzó en 1960 con su película Yanko y que su última película fue en 1986, El último túnel. Entonces, es un director con carrera, es un director con oficio y lo demuestra en El Escapulario. Y no solo eso, sino que además la película cuenta con dos grandes del cine mexicano, que más bien quiero decir dos gigantes del cine mexicano. Uno es el director de fotografía, Gabriel Figueroa, y el otro es el músico Gustavo César Carrión, que por cierto les presumo que fue mi tío abuelo, lejano, pero tío abuelo mío, y Gustavo César Carrión, que hizo la música de incontables películas mexicanas. Entonces, esta película, pues no, ya definitivamente que no pertenece a la época de oro del cine mexicano, está muy lejos, es de 1968, pero es una película muy bien hecha, muy bien filmada, con un gran oficio, está muy bien narrada, tiene una atmósfera macabra, atmósfera sobrenatural, muy bien lograda. La dirección de Servando González es muy efectiva, te va llevando a lo largo de la historia. Y bueno, a grandes rasgos, la historia trata sobre un escapulario que pertenece a una señora. Y esta señora sabe que el escapulario, a grandes rasgos, por decirlo de una manera burda, te protege de la muerte. Si uno trae el escapulario, este escapulario lo protege a uno de la muerte. Entonces, vemos dos historias de dos hermanos. Al principio vemos a un sacerdote
No les quiero contar mucho porque yo sí les quiero recomendar que la vean, porque es una película muy bien lograda. Entonces vemos a un sacerdote que va a una casa, dos ladrones se proponen asaltarlo cuando salga de esta casa. El sacerdote va a darle los santos óleos a la señora que es dueña del escapulario, y esta señora le empieza a contar la historia de sus hijos, de dos de sus hijos, porque tiene cuatro en total, o cinco me parece, pero la señora primero le cuenta la historia de un hijo, de, de, de su relación con el escapulario, de cómo lo protegió, cuándo lo protegió, y no voy a decir mucho más porque eh, vale la pena ver esta película sin mucho conocimiento previo. Después la señora cuenta la historia de otro de sus hijos y de cómo también tuvo que ver con este escapulario y cómo lo protegió o cómo no lo protegió. Y al final hay una serie de sorpresas que tienen que ver con lo sobrenatural, que tienen que ver con el mundo fantasmagórico, que hacen de esta película pues un verdadero deleite de estilos, un verdadero deleite de, no es decir, no es puro terror, de repente hasta se convierte en una película bélica por unos minutos, es una, perdón, por una buena parte de la película, cuando cuentan la historia de uno de sus hijos, de repente me parece que estamos viendo una película de guerra, pero siempre retorna a lo sobrenatural, siempre retorna a lo sobrenatural. Entonces, la película está excelentemente dirigida por Servando González, este director que empezó en 1960 con una película que se llama Yanko y que ya es una película de culto. Yo no la he visto, pero sí me he propuesto conseguirla y verla porque suena muy interesante. Después, en 1963, hizo una película en inglés llamada El asesino de tontos, The Fool Killer, con ni más ni menos que con Anthony Perkins. Después, en 1964, hizo Viento Negro, que Paquito me acaba de contar que ya la vio. Él nos puede platicar un poco sobre Viento Negro y su secuela, que también Paquito ya la vio. Después, en 1966, perdón, la película Mediocres. En 1968 hizo El Escapulario. Y aquí es donde se pone interesante la historia de Servando González. Él fue contratado para filmar la masacre, bueno, perdón, para filmar la manifestación de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. Y él mismo declara que tenía 4 o 5 cámaras de cine colocadas estratégicamente en la Plaza de las Tres Culturas para filmar esta manifestación. Y por supuesto, pues estas cámaras captaron pues muchísimo de lo que sucedió cuando las cosas se tornaron violentas. Sin embargo, todos estos rollos de película fueron guardados en la Cineteca Nacional y después fueron destruidos en el incendio de 1982. Entonces, Servando González dijo, yo tenía filmado mucho material de cómo se dieron las cosas ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Sin embargo, ese material se perdió en el incendio. Hubiera sido interesantísimo, ¿no? Bueno, hubiera sido para la historia de México contar con ese material, pero lo que me llama mucho la atención de Servando González es que después incluso colaboró con el gobierno todavía para filmar las Olimpiadas de ese mismo año de 1968, lo cual lo convierte en una especie de Leni Riefenstahl mexicano, esta directora documentalista del régimen nazi, Leni Riefenstahl. En este caso, el hecho de que haya filmado las Olimpiadas de 1968 y después en 1969
filmó la campaña política de Luis Echeverría. Entonces, Servando González era un director que estaba totalmente con el sistema, estaba totalmente colaborando con el gobierno. Y eso me llama mucho la atención, pero bueno, El Escapulario, eso es una película de terror, no es una película política. Eh, Aunque no sé, eso me gustaría saber tu opinión, Paquito, si le ves tintes políticos a la película. Y es momento justamente de pasarle el micrófono a mi amigo, compañero y hermano Paquito Rodríguez para que nos comente de El Escapulario. ¿Tú cómo viviste esta película, Paquito? Hola Fernando, como la mayor parte de las películas mexicanas, esta película llegó a mí por mi papá. Mi papá es fanático del cine mexicano y bueno, él le tocó vivirlo en vivo, ¿no? Él iba al cine a ver estas películas en estreno. Y El Escapulario era una película que él tenía en VHS, como muchas que llegamos a tener. Su colección en VHS eran ya arriba de miles, de mil, perdón, cassettes, lo que significa que eran por lo menos tres veces eso, porque a cada cassette le cabían tres películas. El Escapulario me parece yo, por supuesto que es mi consideración, porque no hay nada más subjetivo que esto, que es la película mexicana de horror mejor hecha de la historia del cine mexicano. Yo pienso que a pesar de que ya pasaron casi 50 años o prácticamente los 50 años de que se filmó, sigue siendo una película efectiva y que tiene todos los rasgos del cine mexicano que vamos a encontrar eh, en las películas viejas, en las películas clásicas del cine de horror mexicano. Por ejemplo, la presencia de lo sobrenatural, pero no es lo sobrenatural como lo encontrarías en una película posterior al Exorcista, del que ya hablamos en este canal, sino es lo sobrenatural como algo mágico. No hay una coherencia, no hay un orden, no hay una lógica detrás de esto. No es tan fácil como solo decir que es una posesión demoníaca o no hay una estructura lógica detrás, sino es eh, es un mundo surreal, un mundo onírico, que raya a veces en lo surrealista, raya un poco en eso, pero no es surrealista. Esto por supuesto que es debido a que nuestra tradición literaria es un poco así. En los años 50 y 60 y 70, que fue el boom latinoamericano, la literatura acuñó ese término de realismo mágico para hacer referencia a estos textos, pero es algo que es muy natural en la literatura y en las leyendas latinoamericanas, particularmente en las historias que se escuchaban en la época de la colonia. Entonces, estos elementos sobrenaturales mágicos que no tienen ninguna lógica detrás, que tienen la lógica de los sueños, es algo constante y que vamos a ver aparecer en el cine desde los años 30. Y El Escapulario lo explota muy bien, porque como dice Fernando, a ratos tú no estás muy seguro si estás viendo una película histórica, una película de la revolución, que pues critica, yo no sé si tendría una propuesta política, pero ciertamente retrata un periodo histórico fundamental para el México moderno y podemos ver elementos casi antropológicos. Hay un personaje al que se le quiere aplicar la ley fuga y suena a algo muy dramático, a algo muy del cine, pero sí es real. La ley fuga consistía en permitirle al reo darle oportunidad de huir
para matarlo en el camino, para eliminarlo. Y si logra huir, pues queda en libertad. Eso es aplicar la ley fuga. Y si no, pues muere. Son elementos que nos van construyendo una historia que tiene credibilidad, es decir, que tú sientes que estás en un mundo real y al mismo tiempo empiezan a ocurrir una serie de cosas que tú esperas que alguien te explique, pero que nunca van a explicarte porque así es la lógica de las leyendas mexicanas, por lo menos en el cine mexicano, ¿no? Si nos ponemos a pensar en en las tradiciones más significativas, por ejemplo, la de el Callejón del Diamante, en la ciudad de Jalapa, que es de donde venimos originalmente Fernando y yo, que un hombre le regala a su esposa un anillo con un diamante y que ese anillo le revela que la mujer es infiel y que mata a los infieles. Ese tipo de historias donde juegan mucho los valores religiosos, porque somos un país, sobre todo en esta época, profundamente religioso, para bien y para mal, pues todo eso de los valores morales de la religión también juegan ahí un papel dramático y construyen esta historia sobrenatural. En el caso del el escapulario, me parece gracioso que justamente acabamos de pasar una pandemia, bueno, que todavía no termina, ¿no? Pero sobrevivimos a una pandemia global y nuestro líder, el presidente de la República, se vendía como inmune a este virus porque tenía un detente y un escapulario. Y o sea que realmente no estamos tan lejos del 1900 o del 1800. Estas historias también me recuerdan a lo que mi padre me platicaba de su papá, mi abuelo, que no era particularmente religioso, pero sí era un hombre creyente, creció en el México revolucionario, nació en el México de fin de siglo, en 1898, y en palabras de mi papá, a veces soñaba que lo perseguía el diablo, porque ese era el tipo de leyendas, de historias, de cuentos que le contaban a él. Me parece que cuando hablamos de Veneno para las Hadas, también mencioné que las historias y los cuentos que le hacían a los niños eran los cuentos de brujas. Entonces, todo eso se va construyendo en un estilo cinematográfico muy particular. En el caso de esta película que yo recomendé a Fernando porque me gusta mucho y que yo considero, si no la mejor, al menos una de las mejores historias de horror en el cine, pues me parece que funciona muy bien y estamos siendo muy cautelosos al contar la historia de la película porque se basa también mucho en la sorpresa. Arruinar la sorpresa de la película no arruina la película, pero les quita a ustedes una experiencia muy, muy satisfactoria. Entonces vamos a hacer ese esfuerzo de tocar solamente elementos dramáticos que no son sorpresivos. Ay, perdonen, sorpresivos. También destacamos que la película, aun cuando es de finales de los años 60, es de 1968, todavía se filma en blanco y negro. El blanco y negro existía como encabalgado con el color, aunque la mayoría de las producciones ya eran a color, el cine en blanco y negro estaba muriendo y es una decisión estética. El fotógrafo Gabriel Figueroa es uno de los grandes fotógrafos en blanco y negro del cine, incluso gente del nivel de Storaro y de los grandes fotógrafos de la actualidad, lo consideran una de sus más grandes inspiraciones. Y eso se nota, él sabe utilizar muy bien el blanco y negro y los claroscuros.
la presencia de ciertos elementos del expresionismo alemán, si bien no son tan fuertes como en otras películas. De hecho, tenemos planeado hablar de una película más vieja que esta, donde definitivamente es ya muy clara la inspiración. En el escapulario también están estos claroscuros, también están estos ángulos, empiezan a mover el lenguaje cinematográfico por rutas en las que el cine mexicano no había, por rutas que el cine mexicano no había recorrido. Hay emplazamientos, hay perspectivas, hay grúas, hay muchos movimientos de cámara que ya son modernísimos, pero sobre todo hay un uso de la luz y de la oscuridad, en particular en las escenas en las que está el sacerdote hablando con la moribunda, donde pues prácticamente el escenario es la sombra, la oscuridad. Pues hay mucho que hablar de esta película todavía, pero quisiera devolver el micrófono a Fernando para que este diálogo sea más ágil. ¿Tú cómo la ves, Fernando? ¿Crees que estoy disvariando? ¿Estoy surrealista? No, de ninguna manera, al contrario, me parece que le das al clavo me parece que le das al clavo cuando defines las leyendas sobrenaturales, las leyendas de terror mexicanas como surrealistas. Me parece que es muy acertado tu análisis, porque sí, justamente esas leyendas de terror, de brujas, de escapularios, objetos mágicos, o de la Llorona, todas estas leyendas mexicanas tienden a tener justo esa cualidad, la lógica de los sueños, la lógica, una lógica que no se toman la más mínima molestia en explicar, porque lo arruinaría. Sería arruinar por completo saber por qué este escapulario es mágico, por qué te protege de la muerte. Entonces sí, definitivamente que las leyendas mexicanas, así como la de las brujas, que ya platicamos en la película, en el capítulo dedicado a Veneno para las Hadas del maestro Taboada, también todas esas leyendas de brujas tienen una cualidad surrealista, una cualidad onírica. Y eso creo yo que es, como bien nos menciona Paquito, una de las cualidades más llamativas de la película del escapulario. Toda esta sensación de estar viviendo adentro de un sueño, desde que comienza la película, hay una sensación onírica definitivamente, y esto por supuesto que lo logran gracias a los claroscuros, a este dominio que ya tenía Gabriel Figueroa sobre los claroscuros en la fotografía blanco y negro. Y también, como bien dice Paquito, también es notorio, lo que tú nos mencionas, Paquito, de los movimientos de cámara ya modernos, ya de la segunda mitad del siglo XX, con grúa, con ya mucho más tecnología, pero eso no anula el hecho de que la película sí tiene, como bien nos menciona Paquito, una clarísima influencia del expresionismo alemán. Y también, como dice Paquito, cuando hablemos en el siguiente capítulo de Sin Esperanzas sobre la película El fantasma del convento de Fernando de Fuentes, vamos a ver una vez más cómo el expresionismo alemán influenció muchísimo a varias películas del terror mexicano. Otra influencia clara, o más que, no sé si influencia, pero otra referencia que yo vuelvo a hacer y que van a decir que estoy obsesionado con Sergei Eisenstein, este histórico del cine,
director histórico soviético, de los que crearon el lenguaje del cine. Pero ya cuando hablamos sobre la película mexicana Ánimas Trujano, ya comentaba yo que algunos momentos me remitían al cine de Eisenstein, y comenté que se debía a que Eisenstein vino a México e hizo una película con tintes antropológicos y al mismo tiempo surrealistas, llamada Que Viva México. Y esta película de Ánimas Trujano tiene muchos momentos en donde la cámara está retratando situaciones de la vida real y las está incorporando al drama, y se siente un poquito documentalesco, y eso enriquece muchísimo la película de Ánimas Trujano y me remite a la película Que Viva México de Eisenstein. Pues yo quisiera conectar esas dos películas con El Escapulario, porque así como dice Paquito, este episodio de la película que se desarrolla en la Revolución Mexicana, que parece como una película de guerra, una película bélica, eh, que parece una historia de guerra, retrata situaciones que hoy en día nos resultan interesantes desde el punto de vista antropológico, como lo que nos menciona Paquito de la ley fuga. De darle chance al sentenciado a muerte de tratar de escaparse y quizá lograrlo, ¿no? Y muchas situaciones de la Revolución Mexicana que son retratadas de una manera, híjole, pues muy realista, de una manera que de repente todo este surrealismo y toda esta fantasía sobrenatural de la película, cuando nos vamos a este flashback o a esta historia de uno de los hijos de la señora que se desarrolla en la Revolución Mexicana, hay momentos donde parece que estuviéramos viendo como un testimonio o un documento que hoy en día ya sería mucho más difícil. Hoy en día se han hecho películas de la Revolución Mexicana y ya no tienen estos tintes como más realistas, más documentalescos, que se pueden ver en El Escapulario cuando se hizo cuando se filmó esta historia de uno de los hijos en la Revolución Mexicana, y que se sienten como muy genuinos, y por eso digo que me remite a Eisenstein, porque una vez más me remite a Que Viva México. Y digo, no es casualidad que el director de fotografía de estas tres películas, Ánimas Trujano, Que Viva México y El Escapulario, pues es Gabriel Figueroa, ¿no? Entonces, por ahí siento que hay conexiones interesantes de esta película tanto con el cine de Eisenstein como con el expresionismo alemán, que pues es una influencia pues muy útil, que incluso hasta cineastas como Tim Burton exhiben o exhibieron en sus primeras películas, como incluso para mí la película más expresionista alemán de Tim Burton es la segunda que filmó de Batman. Batman Regresa. Es impresionante cómo deliberadamente exhibe eh, influencia del expresionismo alemán. Incluso el mismo Sergei Eisenstein demostraría influencia del expresionismo alemán en sus dos películas de Iván el Terrible. Muestra unos claroscuros, unos ángulos también así como que distorsionados de la realidad, que revelan que el expresionismo alemán tuvo una influencia a nivel mundial, y El Escapulario no es la excepción. Como bien nos platica, nos comenta Paquito, tiene ángulos de cámara donde se exagera la realidad, y donde justamente este surrealismo y este realismo mágico como llevado al cine, traducido al cine, pues es gracias a esto manejo de los claroscuros y a esto manejo de los ángulos extraños de cámara, que se traduce visualmente
todo este realismo mágico de las leyendas mexicanas. Y eso me parece muy interesante. Eso creo que se captura muy bien en muchas películas mexicanas. Y quisiera, bueno, yo creo que voy a dejar esto ya para la despedida, porque es momento de devolverle el micrófono a Paquito para sus comentarios finales. Pues bueno, en realidad no es mucho lo que yo puedo agregar porque para mí y creo que para Fernando también es importante no arruinar la historia. Insisto, la sorpresa sí juega un poquito en el gusto de la película, pero yo la he vuelto a ver ya sabiendo qué va a pasar y no la arruina. Sin embargo, sí es preferible. La volví a ver hace poco con mi esposa porque está en YouTube y Carolina le disfrutó mucho, sobre todo esos pequeños momentos en los que te agarra desprevenido la película. Sabes, me recuerda mucho a la serie de Dimensión Desconocida de Rod Serling. Tiene un poco de eso, pero lo único que lamento es que pues que el cine mexicano empezó a desviarse un poco después, dejó de hacer este tipo de cine, empezó a tratar de imitar el cine estadounidense, el cine de horror de estadounidense, y pues la verdad es que no nos sale. Difícilmente podemos igualarlos porque ese es su terreno, ese es su estilo. Y es por eso que, salvo algunos directores como Taboada, muchas de las películas mexicanas de miedo, pues no dan miedo y terminan siendo anecdóticas, ¿no? Por razones diferentes. Algunas porque dan risa, algunas porque son aburridas. Sí ha habido alguno que otro cine mexicano de horror. Sería irresponsable decir que no, pero realmente no mucho, ¿no? Yo rescataría a Guillermo del Toro, por supuesto que Guillermo del Toro es un gran director que ha hecho cine de horror en México. Su película Cronos también está ahí en esa terna final de mejores películas de horror mexicano. Y en cierta forma, Cronos también tiene un poco de esto que hablamos de surrealista, aunque en esta película de Cronos sí intentan darle una explicación tecno, tecnológica a lo sobrenatural. Pero bueno, al final del día, nuestra recomendación es disfrutar el escapulario sin sorpresas, sin spoilers. A mí me gustaría agradecerle a mi papá porque pues él fue el que me endoctrinó en en el cine mexicano y has de saber que el final de la película es el mismo de una anécdota que me compartía mi papá que me parece que le contó mi abuela. O sea que son hechos que ya existían en el conocimiento popular, que ya se compartían popularmente y que aprovecharon para hacer dramatizar esta película, ¿no? Finalmente, esto bien pudo haber sido un cuento de Juan Rulfo. Es ese tipo de literatura. Yo voy a despedirme mandándole un saludo a los sospechosos comunes de siempre, a Fernando Rivero, a Omar, a Briseidi Torres, que me escucha cuando lava los platos, según me ha dicho. También a Abraham González, que es el que sigue teniendo el récord de comentarios en YouTube. Y si alguno se me ha pasado por distracción, discúlpenme, tengo mala memoria con los nombres, hay muchas anécdotas sobre ese asunto. También quiero dedicar este programa a mi esposa Carolina, que yo sé que para ella es un gran sacrificio
porque ahora que tenemos al niño, pues es doble trabajo que mientras estoy grabando y mientras estoy editando, mientras estoy escribiendo, ella me da tiempo extra y es tiempo que ella tiene que dobletear sus labores de mamá y de maestra, y es algo que yo le agradezco mucho. Y ahí le agradezco a Fernando también de este tiempo que comparte conmigo y con nosotros, porque al final del día este programa lo hacemos para escucharlo nosotros mismos. Es mucho lo que queremos hablar, mucho lo que queremos decir sobre cine, y esta es la oreja que nos escucha. Muchas gracias, Fernando. Te devuelvo el micrófono. Gracias, Paquito. Sí, definitivamente me parece que, como bien mencionas, de repente el cine mexicano de terror intentó imitar el estilo hollywoodense y falló estrepitosamente porque sí, definitivamente que aunque seamos países vecinos, pues estamos influenciados, estamos influenciados por culturas europeas muy radicalmente diferentes, ¿no? Eh, fuimos conquistados, por así decirlo, por culturas, por geográfica y cultura, y geográfica y mitológicamente radicalmente opuestas, ¿no? Por eso pienso yo que es interesante cuando vemos el 31 de octubre una iconografía muy distinta a la el día primero y segundo de noviembre. Es interesantísimo para mí para ver las iconografías tan distintas del Halloween y de los días de muertos. O sea, y para mí es padrísimo, ¿no? Creo que ya haciendo a un lado el prejuicio de que Estados Unidos siempre ha tenido sometido a México en términos políticos y económicos y demás, y hasta bélicos y demás, haciendo a un lado ese odio que le tenemos a los estadounidenses por motivos políticos. Es muy interesante. Yo creo que se nota tan solo en ver toda esta iconografía del Halloween que viene de terrenos nórdicos, cómo contrasta con la iconografía mexicana que mezcla lo indígena mexicano con lo español, con lo que viene de la iconografía de España. Eh, de, eh, entonces, pero sí, definitivamente, como bien dice Paquito, esta película captura muy bien lo que es lo sobrenatural mexicano, que bien podría haber sido una historia escrita por Juan Rulfo. Y yo, como comentario final, quería yo mencionar esta película mexicana de terror de este siglo, que se llama Kilómetro 31, que intenta retomar esta situación o este estilo surrealista, retoma la leyenda de La Llorona y trata de hacer una película mexicana de terror con estos tintes de realismo mágico, pero híjole, para mi gusto, cae en el error de imitar también al cine hollywoodense de terror. Y creo que trata de hacer una mezcla de este realismo mágico, de este terror sobrenatural surrealista mexicano, con el estilo hollywoodense, y eso, a mi gusto, hizo que la película no acabara de cuajar. Es la única película de terror de este siglo mexicana que yo destacaría un poquito. Y bueno, con esto me despido. Yo también le quiero agradecer mucho a todos los que nos están escuchando, a Paquito por su tiempo, y le mando un fuerte abrazo a nuestra productora ejecutiva, Carolina González, porque nos brinda este tiempo. Sin ella no podríamos estar aquí hablando sobre cine. Entonces les mando un fuerte abrazo, y a su hijo Mario Humberto, que aún no cumple un año, pero que ya se aproxima esa fecha. Pues muchas gracias por escucharnos. Yo me despido. Soy Fernando Sefink y nos vemos a la próxima.
Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!